Bienvenidos a las almas apasionadas por el arte de contar historias y el análisis psicológico profundo, que han regresado al espacio familiar del canal, Secretos de Sueños. Hoy, emprenderemos juntos un viaje de disección psicológica, el más masivo y detallado hasta la fecha, para descifrar por completo los eventos ocurridos en el episodio 549 de la obra maestra televisiva, Sueños de Libertad. Siguiendo la atmósfera asfixiante de mentiras y secretos sangrientos del episodio anterior. En este episodio 549, todos los límites de la resistencia humana continúan tensándose hasta el nivel más frustrante. Las máscaras de hipocresía comienzan a caer, solo para ser reemplazadas por otras fachadas más sofisticadas, para ocultar las crueles verdades que desgarran los corazones de todos los personajes. El análisis de hoy requiere su máxima concentración, porque los guiaré a través de cada momento, cada mínimo gesto, para examinarlos bajo la lente de la psicología conductual y el psicoanálisis, sin omitir ni una sola pieza del rompecabezas. El arte de gobernar y la manipulación del poder oculto. Nuestra historia comienza en una mañana, que lleva las semillas de la imposición de poder oculto, cuando Digna entra a la habitación y descubre que Paula todavía está allí. Digna, inmediatamente, muestra una sorpresa abrumadora, y cuestiona a Paula por qué no ha abandonado esta casa. El temblor y el tartamudeo de Paula exponen la absoluta vulnerabilidad psicológica de un trabajador dependiente. Paula intenta explicar que no quiere irse sin terminar el trabajo de la mañana, con la ingenua esperanza de tener una segunda oportunidad. Desde una perspectiva psicológica, este es un mecanismo de defensa de negación de la realidad. Cuando las personas se enfrentan a la pérdida de su sustento, a menudo se engañan con escenarios positivos poco realistas para aferrarse a una falsa seguridad. Digna, inmediatamente, arroja un jarro de agua fría sobre esa esperanza, afirmando que Paula es demasiado presuntuosa. Sin embargo, Digna pone las cartas sobre la mesa al anunciar su decisión de retener a Paula. La abrumadora gratitud de Paula es interrumpida fríamente por Digna, enfatizando que el núcleo es que Paula debe saber comportarse y nunca olvidar su posición inferior. Digna lanza una fría amenaza de echar a Paula a la calle si reincide. Para restablecer los límites de poder, Digna prohíbe a Paula acercarse a los dormitorios del primer piso y le asigna esa tarea a Manuela. Este cambio pone a Manuela en una posición difícil, ya que tiene que quejarse con Paula sobre el repentino aumento de la carga de trabajo. Esta escena retrata claramente el arte de gobernar de la clase alta. Están dispuestos a perturbar las vidas de los que están abajo, solo para proteger la fachada hipócrita de su familia, sin necesidad de explicar o preocuparse por los sentimientos de los trabajadores. El instinto de proteger a la familia y la atmósfera asfixiante en la mesa del comedor. La trama nos sumerge en el espacio interior lleno de conflictos de Begoña. Ella se sienta en silencio, recordando la conversación decisiva con el chofer Eduardo anteriormente, donde rechazó su escolta para recuperar el control del volante, así como el control de su vida. El vago hilo de pensamientos de Begoña se despierta, y es arrastrado de vuelta a la realidad, cuando la pequeña Julia entra en la habitación y se sienta a la mesa. El desayuno, aparentemente pacífico, transcurre con los amables recordatorios de Begoña cuando Julia muerde un trozo de pan seco. Pero esa paz es solo una breve pausa antes de que aparezca la tormenta llamada Gabriel. Gabriel se acerca a la mesa trayendo consigo una aura invisible y opresiva que envuelve el espacio. La conversación es extremadamente asfixiante, ya que Gabriel lanza continuamente comentarios controladores y provocadores. Bajo la lente del psicoanálisis, la presencia de Gabriel es la encarnación de un narcisista tóxico. Usa las palabras para asfixiar el espacio seguro de Begoña y Julia. La pequeña Julia es sensible a esta tensión. Sus ojos se entristecen. Finalmente, elige abandonar la mesa con una actitud muy triste. El hecho de que una niña tenga que huir de una comida familiar demuestra el fracaso de los adultos para crear un ambiente de crianza saludable. Inmediatamente después de que Julia se va, Begoña tampoco puede seguir soportando esta asfixia. Se levanta y abandona la mesa, dejando a Gabriel sentado solo. La mirada que Begoña lanza hacia Gabriel contiene un odio y una indignación extremos. El aislamiento físico de Gabriel en la mesa refleja su propio aislamiento psicológico. Un individuo que siempre quiere manipular,
pero que finalmente aleja a las personas a su alrededor con sus propias manos. El colapso psicológico y el mecanismo de defensa colectivo ocurriendo en paralelo. El director ha sido extremadamente brillante al usar una técnica de narración paralela para exponer dos tragedias familiares diferentes, pero que comparten el denominador común del dolor y el engaño. En el primer escenario, somos testigos del colapso psicológico extremo de Marta mientras habla con Andrés. Marta está devastada, cargando el peso de un cruel secreto que Darío acaba de revelar. Ella expresa dolorosamente la verdad, de que fue Pelayo, su difunto esposo, quien usó el cuchillo relacionado con la muerte de Santiago para amenazar y obligar a Fina a abandonar su vida. El hecho de que Pelayo guardara el cuchillo como evidencia de chantaje muestra su extrema malicia para asegurarse de que Fina estuviera completamente en sus manos. Marta cae en un síndrome de trauma complejo, cuando su confianza es completamente destrozada por el hombre con el que compartía su vida. Aunque Darío está en camino de regreso a México, hurgando en los papeles de Pelayo para encontrar al editor argentino con el fin de traer a Fina de vuelta. En lo profundo de Marta, el miedo aún reina. Confiesa que se ha acostumbrado a la idea de perder a Fina para siempre, y teme que este frágil rayo de esperanza se convierta nuevamente en un espejismo, cortando la herida que aún no ha sanado. Paralelamente al dolor de Marta, está el ruidoso pero vacío desayuno de la familia Salazar. La madre y sus dos hijos, Nieves, Miguel y Mabel, se sientan alrededor de la mesa sin el padre, Pablo. El ambiente está lleno de elogios por la comida y bromas de Miguel. Sin embargo, bajo la lente de la psicología, esta alegría rítmica es en realidad un mecanismo de defensa colectivo. Usan la risa para encubrir el enorme agujero que dejó Pablo cuando se mudó. La cruda verdad solo se revela cuando hay una llamada telefónica buscando al señor Salazar, lo que obliga a la señora Nieves a mentir, diciendo que su esposo está en un viaje de negocios. Esta mentira agota a Nieves, haciéndola admitir ante Miguel el dolor de tener que vivir bajo una fachada falsa. Este es el momento en que estalla el feroz debate sobre los puntos de vista personales entre Miguel y su madre. El conflicto entre Miguel y Pablo no es en absoluto una lucha de poder como muchos piensan erróneamente, sino en realidad un profundo choque ideológico sobre el sistema de valores personales, fuertemente catalizado por el personaje de Marisol. Tanto el padre como el hijo son firmes en la defensa de sus perspectivas. Por lo tanto, la razón de Miguel afirma firmemente que la partida de Pablo de casa es la consecuencia inevitable de diferencias ideológicas irreconciliables. Miguel solo puede disculparse, porque su defensa de su postura ha causado indirectamente esta separación, empujando a la familia a una situación de usar la risa para ocultar las lágrimas. El encuentro secreto y las oscuras conspiraciones de Beatriz y Álvaro. Saliendo de los conflictos familiares, nos vemos arrastrados a un aterrador torbellino de crímenes. En un encuentro secreto extremadamente tenso con solo la presencia de Beatriz y su amante Álvaro. Para comprender la profunda capa psicológica de esta escena, debemos diseccionar los secretos más oscuros del pasado que ambos ocultan. Beatriz no es otra que la exesposa de Gabriel, el hombre que se casó y vivió con Begoña. El hecho de que la pareja Beatriz y Álvaro se reúnan a escondidas no es simple, sino un plan de extorsión extremadamente sofisticado. Planean usar el certificado de matrimonio legal de Beatriz para amenazar y extorsionar a esta familia. Pero lo más terrible de todo es la sangrienta verdad detrás de la muerte de Pelayo. Álvaro es quien asesinó sin piedad a Pelayo. La causa fundamental se originó en el hecho de que Pelayo, gracias a sus recuerdos de su tiempo en México, reconoció accidentalmente la verdadera identidad de Beatriz. Sin detenerse ahí, Pelayo también vio accidentalmente que el rostro de Álvaro coincidía perfectamente con la orden de arresto impresa en el periódico. Acorralado por el riesgo de ser expuesto, Álvaro asesinó a Pelayo para silenciarlo permanentemente. En la conversación actual, Álvaro muestra continuamente tensión e impone control sobre Beatriz, para ocultar su profundo miedo por el atroz crimen que él mismo cometió. La loca pasión de Álvaro por Beatriz ahora está fuertemente atada por un contrato sangriento que no se puede deshacer. La advertencia de Beatriz, pidiendo a Álvaro que tenga cuidado y se mantenga absolutamente alejado de los problemas, conlleva el temblor de un cómplice que sabe bien que su amante es un sicario de sangre fría.
Los dos pecadores intentan manipular la situación para acumular dinero a fin de encubrir la intrincada red de crímenes que se cierne sobre ellos. El compartir sincero en medio de las crisis psicológicas. Dejando de lado las oscuras conspiraciones, la serie trae una nota profunda y humana en el escenario de la cantina, a través de la conversación entre Mabel y Salva. A diferencia de las perspectivas que consideran esto como una fría manipulación psicológica, Salva, en realidad, aparece como un amigo sincero que quiere compartir y ayudar a Mabel a superar esta terrible crisis. Mabel se encuentra actualmente en el ojo del huracán de emociones extremadamente caóticas. Está desgarrada por el dolor familiar al presenciar el sufrimiento de su madre por la ausencia de su padre Pablo. Y al mismo tiempo, está atrapada en un enredo amoroso muy incómodo. Mabel está involucrada en un complejo triángulo amoroso entre ella, Salva y Claudia. La ironía es que Claudia es la novia que vive en la misma residencia con Mabel, haciendo que cada mirada y gesto diario sea asfixiante. Entendiendo este agotamiento fatal, Salva se acerca suavemente a Mabel. Le pregunta amablemente por la cena familiar, para que Mabel tenga la oportunidad de aliviar su carga, sabiendo muy bien que Mabel se siente extremadamente incómoda al tener que enfrentarse a Claudia todos los días. Salva le aconseja sinceramente a Mabel que temporalmente no duerma en la residencia. Este consejo no proviene de una intención de aislarla, sino que es una solución psicológica que le da a Mabel un espacio privado para respirar, para evitar los ambientes incómodos que agotan su energía mental. Él sonríe cálidamente y la invita a ver una película, o simplemente a dar un paseo para relajar su mente, ignorando el cansancio actual de Mabel para intentar sacarla del lodazal del estancamiento. La acción de Salva es un testimonio de la humanidad y la profunda empatía en medio de los acontecimientos de la vida, aconsejándole que deje de lado temporalmente las tragedias, para amarse a sí misma. La complicidad de la clase alta y la imagen de la familia perfecta. Volviendo al espacio de poder de la familia de la reina, somos testigos de una conversación de compromiso muy pragmática entre Tasio y Digna. Después del vergonzoso escándalo que involucra a la sirvienta Paula, Tasio está haciendo todo lo posible para consolidar su fachada de esposo perfecto frente a Digna. Él se encoge y usa las palabras más dulces y morales para alabar a su esposa Carmen, asegurándole a Digna que está muy lúcido y sabe lo que debe hacer para preservar su hogar. Tasio jura y promete que nunca permitirá que suceda nada terrible de lo que deba arrepentirse. Digna, con la mirada aguda de una mujer que ha visto a través de los vicios de la clase alta, parece satisfecha con esta actitud de disculpa y estas promesas de sumisión. Pero ella no olvida lanzar una aguda y fría amenaza sobre Tasio. Digna afirma sin rodeos que se siente extremadamente culpable e incómoda al tener que seguir la corriente para ocultarle a Carmen esta sucia verdad. Ella lo advierte severamente a Tasio, que si es lo suficientemente estúpido como para cometer un error que lastime a Carmen una vez más, ella absolutamente nunca será cómplice para encubrirlo. La complicidad temporal de Digna refleja un amargo compromiso típico de la gente de clase alta. Aceptan hacer la vista gorda ante la decadencia moral de sus familiares, siempre y cuando no se rompa la fachada del honor y los intereses familiares. Juntos moldean una imagen familiar perfecta e inmaculada para presentarla al mundo. Pero en el fondo está podrida, corrupta y a punto de colapsar en cualquier momento. El efecto Dunning-Kruger y el miedo por la seguridad psicológica. El director vuelve a hacer alarde de la técnica suprema de la narración paralela, al entrelazar dos contextos con un profundo significado contrastante. En el primer ángulo, seguimos a Begoña y al chofer Eduardo. Begoña está hablando con Eduardo cuando Damián entra lentamente. Al darse cuenta de la necesidad de privacidad, Damián y Begoña van a otro lugar tranquilo para hablar. Aquí, Damián revela un intenso esfuerzo por expiar su pasado, en marcado contraste con las especulaciones anteriores de que Damián usa la debilidad para el chantaje emocional. Las acciones actuales de Damián provienen de un deseo sincero de hacer el bien. Expresa una inmensa alegría y un inmenso alivio al ser perdonado por la pequeña Julia. Damián considera esto como una gran fuente de motivación, una medicina salvadora para sus esfuerzos por compensar los crueles errores que ha cometido. Sin embargo, Begoña aún no puede deshacerse del peso de la ansiedad. Ella arrastra a Damián a la cruel realidad, al expresar un miedo extremo por la seguridad psicológica de la pequeña Julia. Begoña comprende la toxicidad de Gabriel,
y teme que los esfuerzos de sanación de Damián se vean extinguidos por las crueles conspiraciones de lavado de cerebro de su exmarido. Esta ansiedad refleja el intenso instinto de protección infantil de una madre que siempre mantiene la guardia alta. Paralelamente, al mismo tiempo, en un desarrollo completamente diferente, Álvaro, después de su encuentro secreto con Beatriz, se traslada inmediatamente al punto de encuentro para continuar su reunión y conspiradora conversación con Gorito. Este escenario expone claramente la ingenuidad y la codicia sin fondo de Gorito, convirtiéndolo en una bomba de relojería que es fácil de manipular. Gorito lleva la psicología de una persona arrogante. Como acaba de ganar algo de dinero sucio, traza en voz alta planes megalómanos para cambiar su vida rápidamente. Esta es una manifestación extremadamente típica del efecto Dunning-Kruger en psicología, donde una persona con una grave falta de competencia tiene conceptos erróneos sobre su propia inteligencia y capacidad para controlar la situación. Álvaro, un lobo viejo y despiadado, inmediatamente se aprovecha de esta ciega complacencia de Gorito. Álvaro continúa vertiendo dulces palabras llenas de trampas en los oídos de Gorito, alimentando su codicia para convertirlo en el peón sacrificable perfecto para las oscuras tramas posteriores. Estas dos historias paralelas crean un contraste inquietante entre los esfuerzos de Begoña por proteger los futuros brotes y la destrucción del futuro por la codicia extrema de Gorito y Álvaro. Una medicina espiritual inesperada en medio de las oscuras conspiraciones. En medio de la densa atmósfera de engaño y tensión, la película inserta hábilmente un precioso momento de descanso. Una inesperada medicina espiritual que tiene lugar en la tienda. La escena se abre con la imagen de Valentina desbordante de alegría al recibir un hermoso ramo de flores, cuyo remitente no es otro que Andrés. El ramo no es solo un regalo material, sino también un testimonio de un cuidado sincero, un raro apoyo espiritual para calmar las profundas heridas que Valentina lleva en su corazón. Toma con entusiasmo las flores y charla alegremente, compartiendo esta pequeña felicidad con su colega Claudia. La interacción entre las dos jóvenes aporta una fresca vitalidad que ilumina la lúgubre imagen de todo el episodio. Inmediatamente después, con la sutileza de una mujer, Valentina nota la aparición de Miguel, el amable médico que acaba de entrar en la tienda. Entendiendo la situación, Valentina sonríe suavemente, abraza su ramo de flores y se retira a la parte trasera de la tienda, cediendo proactivamente el espacio privado para Miguel y Claudia. El doctor Miguel no vino por propósitos médicos o compras, sino simplemente queriendo hablar con Claudia para buscar empatía y compartir después de los problemas personales a los que ambos se enfrentan. Su conversación transcurre suavemente, conteniendo una comprensión genuina y extrañamente pura mientras dos almas que cargan con muchas preocupaciones encuentran una armonía. Esta breve pero muy valiosa escena nos muestra que, aunque la vida esté rodeada de innumerables conspiraciones oscuras, los cálculos fríos de la clase alta o la crueldad del inframundo, en algún lugar todavía existen semillas de amor, de compartir y de bondad pura entre los seres humanos. Las piezas de una gran conspiración. El clímax del episodio estalla en los minutos finales, cuando el director continúa haciendo un uso completo de las técnicas de narración paralela para llevar la tensión al máximo. En el primer escenario, nos ahogamos en la conversación extremadamente tensa y de confrontación directa entre Damián y Gabriel. Ya no hay sarcasmos indirectos cotidianos. Esto es verdaderamente un choque de vida o muerte entre egos masivos y un deseo extremo de poder. Bajo la lente del psicoanálisis, este es el clásico choque entre dos generaciones que llevan ideologías de control tóxicas. Damián, con la autoridad de un líder, está intentando utilizar la imagen de un patriarca poderoso para reprimir la arrogancia de Gabriel, con el fin de evitar que continúe dañando a la familia, especialmente, envenenando la mente de la pequeña Julia. Damián lanza severas amenazas para afirmar su posición única en la fábrica de la reina. Sin embargo, Gabriel, con su naturaleza narcisista y su odio hirviente, no muestra vacilación ni miedo. No duda en desafiar ese poder quitando la máscara hipócrita de su ex-suegro. Gabriel lanza palabras afiladas exponiendo las debilidades fatales de Damián, profundizando en los sangrientos errores del pasado y en su fracaso para unir a los miembros de la familia. Además, Gabriel utiliza una guerra psicológica extremadamente cruel al afirmar su control absoluto sobre Julia,
convirtiendo a la niña inocente en un arma afilada para apuñalar directamente el corazón de Damián, que anhela la redención. Se regocija al estrangular las esperanzas de reconciliación del anciano para satisfacer su propio ego arrogante. Su discusión no se detiene solo en conflictos personales o la lucha por el afecto de una niña, sino que es la punta de un enorme iceberg. Es el choque explosivo entre un viejo orden que se tambalea cada vez más, aferrándose desesperadamente a las glorias pasadas, y una nueva fuerza ambiciosa que resurge, queriendo devorarlo todo. La arrogancia y la provocación de Gabriel aquí son en realidad una obra teatral sofisticada para enfadar y atraer la atención de Damián, mientras que su red de espionaje comercial opera en secreto para robar los informes financieros con el fin de derrocar por completo este imperio desde adentro. En contraste con el ruido de la discusión, pero con un nivel de suspense igual, está la escena que ocurre en paralelo en la oficina de Marta. Marta lleva dentro la determinación de una persona que anhela encontrar su verdadero amor, corriendo contra el tiempo. Ella levanta el teléfono repetidamente, realizando múltiples llamadas internacionales de larga distancia directamente a Argentina con un solo objetivo: encontrar el paradero de Enzo Espinosa, el hombre que tiene la llave para liberar a Fina. El rostro de Marta está empapado en sudor, sus ojos brillan con gran determinación, sin permitirse colapsar ni siquiera cuando solo llega a la secretaria, y tiene que dejar mensajes desesperados. Intercalada entre esos frenéticos esfuerzos está la aparición silenciosa pero sólida de su hermano mayor, Andrés. Andrés está ahí de pie, observando a su hermana pequeña con ojos llenos de pena pero también llenos de apoyo. La presencia de Andrés le da a Marta una gran fuerza, demostrando que no está sola en la batalla para exponer los crímenes de Pelayo. Las piezas de una gran conspiración se están revelando gradualmente, presagiando un terremoto aterrador que está a punto de caer sobre todos los personajes, sacudiendo por completo el imperio de la reina. Predicción de los próximos eventos y la impactante imagen al final del episodio. Antes de mirar hacia el futuro de los personajes, demos un paso atrás para conectar y percibir todo el panorama lógico que el episodio 549 acaba de desplegar ante nuestros ojos. A través de una evaluación personal, percibo que el director ha establecido un tablero de ajedrez psicológico sumamente excelente, donde casi todos los personajes se encierran en una paradoja creada por ellos mismos. Miguel anhela la paz para su madre, pero abre la puerta para recibir en casa a la fuente misma de los peores conflictos ideológicos. Damián anhela la redención, pero el fantasma del pasado de Gabriel le bloquea todos los caminos. Marta se está levantando fuertemente para buscar la libertad y el amor. Pero irónicamente, el único camino la obliga a profundizar en la sucia red criminal de su abusador, Pelayo. Y en el inframundo, Álvaro anhela el control y el dinero para encubrir su asesinato, pero tiene que apostar su vida en las manos de una persona delirante e incompetente como Gorito. Cada solución que los personajes proponen en este episodio es en realidad la semilla de una crisis aún peor en el futuro. Todos los vínculos se están estirando al máximo, esperando un solo corte para romperse y crear una explosión en cadena. Basado en esa aguda lógica, la imagen que cierra todo el episodio conlleva un peso psicológico aterrador. El momento en que el señor Pablo, cargando su equipaje, cruza silenciosamente la puerta y se queda congelado en el medio de la casa, frente a la mirada atónita de la señora Nieves, que incluso deja caer sus cosas. Esta imagen no es en absoluto un final feliz sobre la reunión familiar como su fachada sugiere. Por el contrario, es una campana de muerte para la frágil paz de la familia Salazar. El regreso de Pablo, resultado de la concesión bañada en lágrimas de Miguel, convertirá directamente esa pequeña casa en un campo de minas psicológicas asfixiante. El conflicto entre los dos, padre e hijo, es un conflicto sobre ideologías centrales, imposible de borrar con solo un asentimiento de compromiso. Predigo que, en los próximos eventos, la atmósfera familiar caerá en un estado de guerra fría. Cada comida, cada conversación esconderá una tensión incómoda. Miguel, quien tuvo que obligarse a tragarse su ego por su madre, tendrá que enfrentarse a una grave crisis de salud mental al tener que respirar la misma atmósfera con la toxicidad que siempre rechazó. La resistencia de Miguel llegará a su límite, y cuando esa bomba de resentimiento explote, devastará a la familia Salazar miles de veces más fuerte que la separación anterior. Mirando otras líneas argumentales,
La red de espionaje de Gabriel seguramente será astutamente expuesta por Begoña, encendiendo una guerra interna implacable para usurpar el poder en de la reina. En cuanto al inframundo, la arrogancia de Gorito y la desesperación de Álvaro los han llevado a un movimiento imprudente y fatalmente equivocado. La evidencia más clara es la imagen revelada en el avance. Álvaro, en un estado de extrema tensión, se ha arriesgado a rebuscar a escondidas entre las pertenencias y los documentos de la empresa. Esta pérdida de control psicológico tendrá un alto precio cuando sea atrapado inesperadamente con las manos en la masa por Valentina y Tasio. Este enfrentamiento involuntario será una palanca dramática masiva, no solo colapsando directamente el ingenuo plan de robo de Gorito, sino también creando un agujero fatal, provocando la caída de Beatriz y sacando a la luz paso a paso todo el crimen del asesinato de Pelayo. Finalmente, el viaje de llamadas telefónicas a Argentina de Marta seguramente no se detendrá en encontrar a Fina tan fácilmente. Enzo Espinosa no será simplemente un salvador, sino que muy probablemente será la última barrera en la red de manipulación de Pelayo. En particular, la pesada conversación entre Digna y Marta revelada en el avance presagia nuevas tormentas psicológicas. La perspicacia de Digna seguramente ha visto a través de la inestabilidad y la imprudencia de Marta. Este diálogo podría ser una fría advertencia, exponiendo las debilidades que Marta está tratando de ocultar, obligándola a transformarse verdaderamente en una mujer más dura y despiadada que nunca para enfrentar la tormenta y recuperar el amor de su vida. Conclusión y llamado a comentar de Secretos de Sueños. Acabamos de pasar por un viaje analítico extremadamente agotador, pero también intelectualmente muy satisfactorio. El episodio 549 de Sueños de Libertad nos ha mostrado claramente los rincones más oscuros del alma humana, donde defender las perspectivas personales a veces requiere grandes sacrificios, y los esfuerzos más sinceros de expiación tropiezan con la barrera de la profunda duda. Desde la tolerancia de Miguel por su familia, la sincera amistad de Salva, el levantamiento de Marta para encontrar el amor, hasta las crueles maquinaciones de Álvaro y Beatriz. Todas son valiosas lecciones sobre la psicología conductual y la complejidad de las relaciones humanas. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión de Miguel de traer a su padre de vuelta? ¿Fue un sacrificio noble, o la semilla de conflictos ideológicos explosivos en el futuro? ¿Los esfuerzos de Marta por contactar a Argentina traerán a Fina de vuelta? ¿O es solo el comienzo de una nueva persecución? Dejen sus propios análisis y percepciones profundas justo debajo en la sección de comentarios, para que nuestra comunidad de psicoanalistas de la pantalla pueda discutir juntos. No olviden presionar el botón de suscripción para seguir el canal Secretos de Sueños, darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones, para no perderse nunca ningún análisis profundo sobre los explosivos desarrollos psicológicos de la serie que están por venir. Gracias por su paciente compañía, y nos vemos de nuevo en los próximos y sorprendentes espacios de análisis.